en tiempo real. Y cuando uno está de vacaciones, después viene como perdido. Aquí nos estamos encontrando con el libro que escribió Marian Rojas Estapé, que se titula Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y ella justo nos hablaba del perdón. El perdón más le sirve a quien perdona que a quien lo recibe. Entonces, en la página 85 de este librazo dice ella, recuerdos con alto nivel de carga emocional. Existen sucesos o recuerdos que poseen un nivel de carga emocional potente. Eso hace que al revivirlos las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se ve afectado. Temblor, taquicardia, sudoración, taquipnea, con la consecuente subida del cortisol y la adrenalina. Gracias J.T. Ramírez y la bebecita por leer con nosotros. Una persona con la amígdala afectada o dañada tiene problemas serios para detectar la alarma, el peligro o el riesgo. Ojo a la tambora, oído. El secuestro amigdalar, que se llama la amígdala hack, acuñado por Daniel Goleman en su libro sobre inteligencia emocional, se refiere a aquellas respuestas emocionales que surgen de forma abrupta y exagerada. Raúl y Jorge, bienvenidos. Yoya, gracias. Recibido un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal, sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió, de modo que, ante un evento actual que lo revive indirectamente, el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. Jenny Barrios, bienvenida. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. Todos conocemos personas que han pasado por esto. Son individuos con gran temperamento. Frente a pequeños estímulos, la repercusión ante los demás es de choque frontal. Algunos lo denominan perder los papeles, otros no tiene filtro, o bien es de mecha corta. ¿Solución? Existe. Hay que aprender a gestionar las emociones y trabajar en entender el origen de esas reacciones abruptas. Cheo, bienvenido a la lectura. Estamos leyendo cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y aquí ella nos los va a ilustrar, como suele hacerlo, con un caso personal, el caso de Guillermo, de su propio trabajo. Guillermo es un hombre casado desde hace 3 años con Laura. Se conocieron en un congreso médico en Atlanta. Él trabaja en un laboratorio y ella es cardióloga. Ella acudía casi siempre con su pareja de entonces, otro médico del mismo hospital, a las convenciones, pero en esa ocasión no había podido acompañarla. Guillermo ya había tratado con Laura varias veces debido a su profesión. Le parecía una mujer atractiva y le gustaba pasar tiempo con ella. Era consciente de que tenía pareja, un médico al que él había visitado por otros asuntos alguna vez. Y por lo tanto se mantenía a raya. Durante el congreso percibió un cambio en Laura. Estaba más amable y cercana y se notaba que ella intentaba dedicarle más tiempo. Guillermo, nervioso, no sabía cómo actuar, pero una noche, tras tomar unas copas después de la cena, acabaron juntos en la habitación de ella. Se pone interesante. A ver, Guillermo y Laura. Guillermo, confuso, quería saber qué sentía Laura, qué iba a pasar con su novio. Demasiadas preguntas. Guillermo era pasional, impaciente y necesitaba solucionar su dilema sentimental. Ella le explicó que la relación estaba rota con la otra persona y que iba a cortar a la vuelta. Así fue. Pocos meses después, Guillermo y Laura formalizaban su relación, pero al ser él muy celoso, no soportaba que ella acudiera sola a los congresos.
A la mínima que alguien se acercaba a ella o intentaba invitarla a cenar por temas de trabajo, tenía reacciones explosivas y desproporcionadas, difíciles de controlar. ¡Wow! Se buscó un celoso. Su excusa siempre era: pasó conmigo, podría pasar con otro. Guillermo sufría de secuestro amigdalar por este tema. Secuestro amigdalar, así lo llaman. Estímulo, reacción inmediata y explosiva desproporcionada, incapacidad de gestionar la realidad, parálisis, bloqueo o agresividad, cegado por emoción, arrepentimiento o perdón en el mejor de los casos. Bienvenida Martínez a la lectura, o bienvenido, gracias por estar allí. ¿Cómo hacer frente a un secuestro de la amígdala? Hemos visto cómo funciona el circuito. Busquemos ahora una solución. Imaginemos que somos electricistas de la mente. Esto es pura energía. Lo más práctico sería lograr un cortocircuito. Veamos cómo. Primero, analiza. Bienvenido a Eucaris. Bienvenida a Eucaris y Excel. Gracias por estar allí. Hemos visto cómo funciona el circuito. Busquemos ahora una solución. 1. Analiza. ¿Qué estímulo es el que te dispara? Conocerse es clave en estos casos. Orlando Crespo, bienvenido. Sin miedo, acude poco a poco a la causa. ¿Es una persona, una cara, una situación? ¿Percibir algo amenazante? Puede ser la visión de la sangre, una conversación sobre un tema conflictivo, un pensamiento que cruza la mente, una actuación de alguien de tu entorno que te digan no a algo que esperabas con ilusión. No importa el origen, dice la doctora, pero necesitas conocerlo. Primer paso, analizar. Segundo, ¿qué sucede en tu cuerpo? Verás que ese secuestro va acompañado de sintomatología física. Intenta fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes, cómo te sentías físicamente en los instantes previos a la explosión emocional y los signos físicos que surgen en tu cuerpo durante el proceso. Observa si hay taquicardia, hipertensión, subida de temperatura, sudoración, etc. 3. Fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. ¿Cómo reacciona en situaciones parecidas? ¿Cuál es su peor versión ante la frustración o el enfado? Tener un modelo de identidad en quien buscar referencia en momentos difíciles es una gran ayuda. Ay, mi amiguita de cumpleaños, gracias. 4. Cortacircuita ese bucle explosivo. A ver, es complicado, dice la doctora. A veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Ser consciente de ello ya es un avance. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que está a punto de surgir, aunque sea por unos segundos, estarás ganando. 8577, gracias por estar allí. En ese lapso de tiempo, intenta respirar profundamente. Por allí tengo un video de cómo hacerlo. Lanza un mensaje positivo a tu mente, tú puedes, y adelante. La mente precisa aproximadamente, oigan esto, entre 1 y 2 minutos para desbloquear un estado emocional tóxico. Por lo tanto, cualquier victoria, por pequeña que sea, se acerca al triunfo. 5. Pide perdón. En esos instantes de descontrol, uno reacciona mal y dice cosas que no piensa realmente. La inmensa mayoría de las personas se arrepiente de sus reacciones y comentarios tras esos sucesos. Es mejor evitar, ¿verdad? Ten la humildad necesaria para disculparte e intentar solventar el posible daño causado. Perdónate a ti mismo porque quizá percibas esa reacción como otro fracaso y no es bueno enrocarse en la sensación de culpa. Supéralo, pasa la página. Proponte conseguirlo la vez siguiente y busca herramientas para ello.
Tengo unas en mis estados, bien chévere y bien explicadas. Ahora nos va a ilustrar con el caso de Gustavo. A ver, voy. El caso de Gustavo. Gustavo acude a mi consulta, dice Marian Rojas, porque hace 2 días, cuando volvía de una reunión en Londres, justo después de subirse al avión de vuelta a España, empezó a notar opresión en el pecho y falta de aire, junto a una sensación de pérdida de control sobre sí mismo. Intentó llevar a cabo técnicas de relajación dentro del avión, al tiempo que una azafata le ofrecía un tilo y trataba de tranquilizarle. Permanecer en el avión le resultaba insoportable y sentía la urgencia de salir de allí a toda costa. Pese a todo, aguantó a duras penas las 2 horas de vuelo y tras aterrizar, mareado y angustiado, acudió a los servicios de urgencia donde le explicaron que había sufrido un ataque de ansiedad y que debería acudir a un psiquiatra y tomar medicación. Bienvenida o bienvenido Reni, gracias por estar allí. Ya en mi consulta me cuenta que ignora lo que ha podido pasar. Reconoce que efectivamente tiene estrés, pero que lo sucedido en el avión no le había pasado nunca. Y lo describe como el peor momento de su vida. Esto le pasó a Julieta, una actriz venezolana, justamente en un avión, creo. Me cuenta también que lleva 1 año viajando casi todos los días de la semana por motivos laborales. Apenas puede ver a su pareja entre viajes y reuniones. Duerme poco debido al jet lag y todo ello le lleva a estar cada día más nervioso e irritable. Eso es un acumulado. Pau, bienvenido mi amor, un besito. Apenas puede, ok. Gustavo pone el foco en lo sucedido en el avión. No quiere que le vuelva a pasar. Yo le explico que está sometido a un estrés excesivo, que el estar constantemente alerta ha derivado en una alteración de su sistema de supervivencia que ha disipado los niveles de cortisol en su organismo para ayudarle a superar las situaciones tan exigentes a las que se enfrenta en su día a día. ¿Qué tal? Gustavo describe un nerviosismo constante y que empieza a tener fallos de memoria. Primer síntoma. O segundo, ocasionalmente nota un adormecimiento en los dedos y en las manos, taquicardias y falta de aire en los pulmones. Le explico que está en un momento de crisis, que sufrió un ataque de pánico en el avión y que su cerebro se encuentra vulnerable. Me parece que es lo mismo ataque de pánico y ataque de ansiedad. Sigo. Le explico que está en un momento de crisis, que sufrió un ataque de pánico en el avión y que su cerebro se encuentra vulnerable, por lo que podría volver a experimentar otro ataque si continúa actuando de la misma manera. Tiene que cambiar. Insisto, dice acá, en que tiene que aprender a bajar su frenético nivel de actividad y que un primer paso para ello es recuperar la capacidad reparadora del sueño. Lo dice también allí en mi estado. Tremendo video, el que lo quiera se lo mando. Es cortito y te explica bien todos estos ataques de ansiedad y cómo resolver. Y cómo hacer que no te pasen, porque el asunto es que no se repitan. Un momentico, sigo. Insisto en que tiene que aprender a bajar su frenético nivel de actividad y que un primer paso para ello es recuperar la capacidad reparadora del sueño. Tiene que conseguir desconectar su cerebro de esa actividad desenfrenada porque se encuentra encerrado en un circuito tóxico que en cualquier momento se puede volver a romper. Por otra parte, le añado pautas para evitar la crisis dentro del avión. Antes de subir, ha de tratar de relajarse mediante una serie de mensajes cognitivos positivos y técnicas de respiración. Además, debe llevar una medicación de rescate consigo, cuyo efecto es casi inmediato y actúa en poco tiempo, por si empezara a sufrir el ataque. ¡Wow!
Muchas personas solo con tener la seguridad de llevar en el bolsillo esa medicación logran sobreponerse al ataque de pánico sin necesidad de tomársela, ya que van postergando la toma en la convicción de que en última instancia la pastilla les ayudará a superarlo. Lo pueden usar como efecto placebo, lo que consigue que finalmente puedan llegar a controlar esos ataques sin auxilio de fármacos. Bienvenida Grecia Escobar. Estamos leyendo el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Continúo. Le receto, la doctora, una medicación adicional para que poco a poco vaya desbloqueando la tensión acumulada en su cerebro. En psicoterapia trabajo de forma profunda el origen de su nivel de ansiedad. Se encuentra siempre alerta, sin tiempo para la relajación. Meta, bienvenida por estar allí. No se permite un fallo, no descansa, come mal, lo que ha provocado que su cerebro se colapse y le frene a través de una crisis de pánico. ¿Qué tal? Un ataque de pánico es lo que yo denomino a veces la fiebre de la mente. Es decir, del mismo modo que la fiebre es un indicador de que hay algo que no funciona bien en el cuerpo, las crisis de ansiedad o de pánico te avisan de que algo en tu mente no es correcto, conduciéndote en última instancia al colapso. En terapia enseño a Gustavo a relajarse, a tomarse las cosas con más calma, a saber renunciar, a hacer ver a su jefe que necesita apoyo en sus tareas, a delegar parte de sus responsabilidades. Todo con tal de aligerar una carga excesiva de trabajo. Le dio un ataque de pánico en un avión. Sigo. Poco a poco Gustavo empieza a sentirse mejor. Al principio persiste el miedo a volar, pero no insisto porque eso es accesorio. Posponemos ese objetivo hasta que se vaya encontrando mejor. Con el tiempo empieza a realizar vuelos cortos de hora u hora y media aproximadamente, para los que se prepara mediante mensajes cognitivos positivos. El saber que lleva consigo medicación de rescate y técnicas de relajación y control de la respiración. Bienvenida Jessica Pérez a la lectura. Mediante estas técnicas y la seguridad que le aporta llevar consigo la medicación de rescate, que solo ha necesitado tomar en 2 ocasiones en un año de tratamiento, Gustavo va encontrándose mucho mejor y ya se sube a aviones sin excesivas complicaciones y su cuerpo poco a poco va recuperando la calma. Uy, todo lo que le puede pasar. Gracias por estar allí. Si una persona vive constantemente alerta, genera una interpretación de la realidad peor de lo que es. Responde ante lo que le sucede en su interior como si fueran amenazas reales. El cerebro se confunde al responder, así dicen, por eso no hay que ver y escuchar tanta violencia. Sigo. El control de la respiración con los ojos cerrados y prestando atención a cada una de las sensaciones del cuerpo es una de las medidas más eficaces para estimular el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. Lo tengo en un estado, no está completo el video, pero se los puedo enviar. Buenísimo, para hacer cualquier método que nos ayude a quitarnos el estrés. Dice, el control de la respiración, que como ya dijimos, regula el equilibrio interno o homeostasis, activa los organismos que mantienen el organismo en situaciones de calma, como glándulas salivares, estómago, páncreas o vejiga. Bienvenido. E inhibe a aquellos que preparan al organismo para las situaciones de emergencia o tensión, iris, corazón o pulmones. Cuando uno consigue mantener su atención enfocada en la respiración, en el presente, en el aquí y el ahora, desechando cualquier pensamiento que le dirija hacia el pasado
o el enfoque hacia el futuro. Va logrando poco a poco, con cada respiración, relajarse y recuperar la serenidad y la confianza perdidas. Tremendo tip. SL, bienvenido. Se le saluda. A ver, sigo. Unas sencillas claves para afrontar tus miedos y la ansiedad son: Valentina, bienvenida. Aprende a reconocerlos. Sé consciente. No los anules ni ocultes. Toda emoción reprimida retorna por la puerta trasera y puede ser el origen de heridas y sufrimientos físicos y psicológicos. ¿Qué tal? Anto, bienvenida. El miedo se supera sintiéndolo y dando un paso adelante. El miedo se vence cambiando. Insisto, no temas en volver al origen, acude a desenmarañar los principios y causas de tus inseguridades. Pero, ojo, Sofía Alejandra, cuidado con las terapias imposibles que acaban perjudicando más que ayudando. Intenta entender tus miedos, podrás enfrentarlos mejor y superarlos. Cuando entendemos algo, sabemos afrontarlo y el miedo disminuye. El miedo siempre va a existir, dice la doctora Marian Rojas Estapé. Aprende a ser optimista y encuentra la salida al bucle tormentoso de pensamientos que te bloquean. No olvides que el miedo es un gran embustero. Disfraza la realidad siempre peor de lo que es. Won-hee, bienvenido. Confía en ti. La manera en que te proyectas tiene la capacidad de poner en marcha la mejor versión de tu cerebro. Bienvenida, Chiquiparra. La confianza en ti mismo, ilusionarte con conseguir tus objetivos, activa tu creatividad, tu capacidad de resolver problemas y percibir la vida con más ilusión. Mejora tu capacidad de atención. Hablaremos en profundidad en el capítulo 5 de este librazo con el sistema reticulador, Dios, lo acabo de leer, sistema reticular activador ascendente, cuyas siglas es RAA. Los miedos, la ansiedad, se cronifican cuando uno no tiene capacidad de enfocar su atención de forma correcta. Educa tu voz interior. Uy, qué importante. La intuición, que sirva para animarte y no para hundirte o influirte negativamente. Esquiva los pensamientos tóxicos que vienen para llevarte de nuevo a la crisis de angustia o para maximizar los miedos. Cuida la alimentación, para allá vamos. Te doy un ejemplo. Los episodios de hipoglucemia tienen la capacidad de alterarte profundamente y activar el miedo. Prescinde de la cafeína, Dios mío, y del alcohol. Ay, el café me encanta. Descansa. La falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos. Nos lleva a interpretar la realidad de forma más amenazante de lo que es. Y en un recuadro grande con negrillas dice así: nos convertimos en lo que pensamos. El miedo es inevitable. El sufrimiento que produces es opcional. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de forma equilibrada y compasiva. ¿Qué tal? Nos quedan 11 minutitos en la lectura de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Vivir el momento presente. Gracias a la doctora por recordarlo. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la forma en que asimilamos una realidad y nuestra capacidad de orientar o enfocar dicha asimilación es clave para poder ser felices. Bienvenido, Daviel. Por lo tanto, de lo que aquí vamos a hablar es de tu capacidad de elegir. Ahí lo dice en un curso de milagros también. De elegir felicidad en vez de infelicidad. Desde el inicio de estas páginas hemos tratado el dolor, el sufrimiento, los traumas y las heridas profundas. Nos venimos a negar el mundo real,
Hablaremos de la tolerancia a la frustración más adelante, pero sí a aprender a disfrutar en la medida de lo posible a pesar de los pesares. Bienvenido, Encantado 34. Tu realidad depende de cómo decides percibirla. Bienvenido, no tengo café hoy. Tu realidad depende de cómo decides percibirla. Entiendo que te sorprende este mensaje y surjan en ti mil frases, barreras y resistencias de este tipo. Ya lo he intentado todo. Mi vida es muy dura. Nos encanta decir esto. Depende de las circunstancias. Mi infancia fue terrible. Qué fácil es decirlo y qué difícil conseguirlo. Si rechazas elegir agarrarte a lo bueno de tu vida, por pequeño que sea, estás dándote por vencido en la lucha más decisiva de tu existencia. La felicidad no es un sumatorio de alegrías, placeres y emociones positivas. Es mucho más, pues también depende de haber conseguido superar las heridas y dificultades y seguir creciendo. Es vivir con cierto gozo a pesar del dolor y el sufrimiento, en mayor o menor medida inevitables. Si negamos o bloqueamos constantemente el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad de saber afrontarlo y superarlo. Uy, está haciendo calor. No significa entrar en el barro tóxico e intentar enfrentarse a todas y cada una de las batallas que se nos presenten, sino aprender a gestionar los malos momentos. Lo dice también Marian Rojas en un videito que a veces pongo. Conozco mucha gente que no sabe enfrentarse a los conflictos, a las emociones negativas y que como vía de escape las anula de forma automática e inconsciente. Aquí hay puros corazones. Eso lleva un riesgo, porque la evitación constante de lo negativo te lleva a perderte una parte de la vida y a desconectar muchas veces del sufrimiento de los que te rodean. Ya hablamos en el capítulo anterior de la importancia de la compasión, de conectar de forma sana con el sufrimiento de otros para ayudarles a salir adelante hasta donde puedas. No olvidemos que un gran error frecuente es aspirar a una felicidad excesiva o a un estado de alegría y placer utópicos y constantes. Esto deriva en personas frustradas por la insatisfacción permanente y a los quejones. Bienvenida, María Alex. ¿Es la felicidad la gran aspiración de una persona? Eso parece, pero la felicidad tiene un componente instantáneo, placentero, como una comida, una reunión con amigos, un viaje, y otro más estructural, asentado en los pilares fundamentales de la vida como la familia, la pareja, el trabajo, la cultura, los amigos. La felicidad placentera es como una chispa fugaz. La felicidad estructural habla en cambio de un balance de vida equilibrado. Perfecto. Voy a transmitirte varias ideas de forma práctica. Probablemente muchas ya las hayas leído o incluso las hayas experimentado alguna vez en tu vida. Intentemos que lo que vas a leer sobre esta materia sea útil para tu vida o bien para ayudar a gente de tu entorno. A ver qué nos trae la doctora. La realidad de tu vida depende de cómo decides responder o reaccionar ante ciertas circunstancias. Es decir, el comportamiento que surge ante los estímulos exteriores. Aquí te transmito otra idea importante. Oído a la tambora. Toda emoción, dice ella, viene precedida de un pensamiento. La mente es la responsable de fabricar la emoción. A ver. Ay, creo que ya estamos listos. A ver, lo voy a leer hasta acá. La mente es la responsable de fabricar la emoción. El sentimiento es la reacción física a esa emoción. Sin cerebro no hay emoción.
En las lesiones cerebrales, ok, en los ictus, en las malformaciones, pueden verse afectadas zonas del cerebro que te llevan a no sentir. Una persona puede perder la sensibilidad en las extremidades y quemarse al no reaccionar, si tiene esa zona del cerebro desactivada o lesionada. ¿Qué tal? Desde hace unos años, a través de las personas que perdían el habla tras un infarto cerebral, se han ido descubriendo las zonas del cerebro encargadas de esa función. Ese es el origen remoto del mapeo cerebral. Actualmente, doctor Nicolás, actualmente contamos con herramientas para conocer en tiempo real cómo funciona el cerebro, lo que nos permite observar en directo cómo reaccionan y se alteran ciertas zonas cuando se realiza una actividad o se experimenta un estímulo. Una de esas técnicas es la resonancia magnética funcional. Esta se emplea tanto para tratamiento clínico como para investigación. Mediante ella podemos detectar los cambios de distribución de los flujos de sangre en los diferentes momentos, permitiéndonos así conocer la mente y el sistema nervioso de forma mucho más profunda y global, sin necesidad de medios más agresivos como se hacía antes, abrir el cerebro o esperar a una autopsia. Esta técnica de neuroimagen avanzada nos da la oportunidad de observar cómo se activa nuestro cerebro ante ciertos pensamientos, motivaciones o estados de ansiedad o depresión. Ay, gracias. Ahora voy a dejar la lectura en la página 94 para continuar mañana, más o menos a las 8 a.m. hora de Venezuela. Dejo esto acá colgado en YouTube, Instagram y TikTok. Un besito y feliz día, feliz inicio de semana. Bye.